Bueno, esta es la clase 11, la primera clase de la guía 3, donde vamos a ver, vamos a presentar la corriente y vamos a ver qué es una corriente estacionaria y resolver uno de los problemas de la guía. Bueno, los fenómenos que vamos a estudiar son fenómenos que involucran cargas que hacen un movimiento estacionario. Con esto nos referimos a que las cargas forman un flujo y la cierta característica de ese flujo, específicamente el flujo sobre una superficie, no varía con el tiempo. Las corrientes eléctricas están formadas por electrones típicamente, o podría ocurrir también que estuviesen formadas por algún otro tipo de partículas cargadas como iones, y proveen un flujo neto. Una manera útil de representar estas corrientes es mediante un vector que vamos a llamar J minúscula, que lo que hace es cuantificar la cantidad de carga que atraviesa una dada superficie, por unidad de tiempo y por unidad de área. Entonces las unidades que va a tener esto va a ser de carga sobre área sobre tiempo. Eh, y a este vector se lo denomina densidad de corriente. Entonces, si tenemos una superficie dada, que vamos a llamar delta S, vector, y eso está dado por el vector normal de esa superficie y el área que tiene esa superficie, la cantidad de carga que fluye a través de la misma por unidad de tiempo viene dada por esta expresión que está acá. Es básicamente el producto escalar entre ese vector de densidad de corriente y el área de esa superficie. Y bueno, como vemos, eso tiene las unidades correctas. Para ser un poco más concretos, fijémonos en este dibujo que está acá. Imaginemos que tenemos una distribución de carga ρ que se mueve con una cierta velocidad v. Entonces, en un tiempo delta t que transcurre, esto va a haber avanzado, en este caso hacia la derecha, una distancia v por delta t. Si el área que nos interesa calcular cuál es el flujo de carga que lo atraviesa es este delta S que está sombreado, que tiene una normal n, la cantidad delta Q de carga que lo atraviesa en un tiempo delta t es igual a la cantidad de carga contenida en el paralelepípedo formado por delta S y el desplazamiento v por delta t. Esto, al ser un paralelepípedo oblicuo un poco torcido, la manera de calcular el volumen es tomar el producto escalar entre la superficie orientada delta S, con el vector normal, unitario normal n, y el desplazamiento v por delta t, y eso es lo que está acá. Es v delta t, producto escalar, n delta S, es el volumen del paralelepípedo, y para saber cuál es la carga, tengo que multiplicarlo simplemente por ρ, que es justamente la densidad de carga en volumen. Entonces, la cantidad de carga atravesada que atraviesa por unidad de tiempo es simplemente dividir esto por delta t, que es el tiempo transcurrido, y llegamos a esta expresión. Si la comparamos con lo que hemos escrito antes, podemos identificar j como ρ por el vector velocidad. Entonces esto forma un vector y que tiene las unidades que habíamos descrito anteriormente. Ahora, ¿a qué se denomina corriente eléctrica? Bueno, se denomina corriente eléctrica básicamente el flujo de ese vector densidad de corriente a través de la superficie. De esta manera. La corriente I es el flujo de J a través de la superficie delta S. Y eso es lo que se define como corriente eléctrica. Ahora, hacer un pequeño repaso de esto que lo habrán visto, supongo, en la teórica, que es la ecuación de continuidad. Si aplicamos estos razonamientos a una superficie cerrada, como la que aparece acá, entonces, y hay un flujo neto que sale de esa superficie, un flujo J que sale de esa superficie, la variación de la cantidad de carga encerrada en esa superficie va a ser menos el flujo saliente de la densidad de corriente. Y si identificamos la carga encerrada en esta superficie como la integral de ρ en el volumen, pensando que este volumen está fijo, lo único que estamos viendo es el flujo de corriente hacia afuera y la variación de la carga, entonces, asumiendo que el volumen es fijo y usando el teorema de Gauss de este lado y la regla de Leibniz para las integrales de este otro lado, llegamos a la ecuación de continuidad, que lo que nos dice es que la variación, la derivada parcial de ρ respecto al tiempo,
más la divergencia de J tiene que ser 0. Y esta es la ecuación de continuidad. Lo que nos dice básicamente es eso, es lo que lo voy a volver a repetir, que la variación de la carga encerrada en esta superficie, en este volumen, es igual al flujo saliente de la densidad de corriente. Entonces ahora, para ser un poco más explícitos con qué significa tener una corriente estacionaria, los fenómenos estacionarios son aquellos en los cuales las cantidades de interés no dependen explícitamente del tiempo. En este caso nosotros tenemos la densidad de carga y la densidad de corriente. Y ninguna de las dos depende explícitamente del tiempo. Sí pueden depender de las coordenadas espaciales que aparezcan. Entonces, noten que si reemplazamos esta expresión, que la derivada parcial de t de ρ respecto al tiempo es 0, en la ecuación de continuidad, llegamos a que la divergencia de j debe ser 0. Esto lo que nos dice es que no hay puntos donde las cargas se acumulen. Es decir, la línea de campo del vector j son o bien cerradas, como se ve acá, o bien van desde menos infinito a más infinito. Al contrario de lo que pasaría, por ejemplo, si pensamos en el caso de campo eléctrico de una carga puntual, la divergencia D no es 0, sino que es proporcional a la carga, y eso hace que la carga vaya hacia afuera. Bien. Algo más que les quería comentar sobre este tema de las corrientes estacionarias, de las corrientes de la densidad de corriente J, es que si consideramos que tenemos todos los portadores carga son iguales, tienen carga Q, y N mayúscula lo que nos dice es el número de partículas por unidad de volumen, entonces ρ, la densidad de carga, es Q por N, simplemente, y el vector de densidad de corriente es Qn por B. Entonces fíjense que acá tenemos dos casos distintos, donde uno tenemos portadores de carga positivo y en otro portadores de carga negativo. Y J se mueve hacia la derecha en ambos casos, pero fíjense que para que J se mueva para el mismo lado, hacia la derecha, si la carga es negativa, la velocidad tiene que ir para el otro lado. Así que para un mismo vector J con distintos signos de los portadores de carga, la velocidad en la que se mueven esos portadores de carga es opuesta. Entonces, el sentido de la corriente es contrario al movimiento de los electrones en un circuito. Típicamente, los portadores de carga en un circuito eléctrico son electrones libres. Bueno, un último comentario sobre unidades. Las unidades de la corriente son carga por tiempo, es decir, coulomb sobre segundo, y esto es lo que se define como ampere, con la letra A. Y la densidad de corriente J tiene unidades de ampere sobre superficie, sobre metro cuadrado, es decir, coulomb sobre segundo sobre metro cuadrado. Y ahora sí vamos directamente al problema 5, que nos plantea el caso de tener un tubo de vacío. Un tubo de vacío básicamente es un tubo, un algo, un recipiente que está completamente vacío y tiene adentro dos placas. En este caso, el modelo más simple son dos placas paralelas, a las que se les somete una diferencia de potencial B, como se ve en esta figura. Lo que se hace a su vez es, en realidad, la placa que está a menor potencial se la denomina cátodo, y la placa que está a mayor potencial positivo, se la denomina ánodo. Si al cátodo se lo calienta, además se lo recubre con cierto material, pero se lo calienta, este empieza a emitir electrones. Se desprenden electrones de la superficie del cátodo. Típicamente salen con una velocidad muy muy baja, pero al haber una diferencia potencial entre las dos placas, se forma un campo eléctrico que lo que hace es atraer los electrones hacia el ánodo. Se produce un movimiento de esta forma, como se ve acá en esta figura. Bueno, lo que nos pide en el problema es hallar cuál es la densidad de carga ρ y la densidad de corriente J para este caso que está acá, y nos da una forma particular para el potencial. Un comentario, digamos, de color. El principio de este tubo vacío es básicamente cómo eran los televisores antes. Muy probablemente la mayoría de ustedes sean muy jóvenes como para haber visto alguna vez en su vida un televisor de tubo, pero los televisores antes eran así, y la idea es esencialmente la misma. Se tiene un
un cátodo que emite electrones, se los acelera con diferencia potencial positiva en los cátodos, pero además lo que se hace es ponerle algún campo magnético que lo que hace es desviar los electrones, y de esa manera, cuando los electrones chocan contra una superficie que es fotosensible, se forman las imágenes. Y bueno, estos son televisores. Nada, simplemente para que vean para qué servía esto. Entonces, la emisión de electrones cambia según la temperatura. A mayor temperatura se emiten más electrones, y si la temperatura es muy baja, básicamente se emiten pocos electrones, y podemos pensar que el potencial al que está sometido un electrón que se desprende del cátodo es el debido únicamente a las placas, al potencial entre las placas paralelas. A medida que se aumenta la temperatura, bueno, entonces el potencial es básicamente lineal. Acá hay varios casos de potenciales característicos para el tubo vacío. El caso de que se emiten pocos electrones, el potencial es básicamente lineal, es el debido a las placas paralelas. Pero si aumenta la temperatura, empiezan a emitirse muchos más electrones, y eso hace que uno tenga que empezar a considerar cierta repulsión que se produce entre los electrones, además del potencial de las placas paralelas. Entonces, en el problema 5 de la guía, nos dicen que el potencial que ve cada uno de los electrones básicamente tiene esta forma: una constante A positiva, y depende con la distancia como x a la 4 tercios, donde x es, como está acá, la coordenada que mide la distancia entre entre el cátodo y el ánodo. En este problema vamos a despreciar efectos de borde, y vamos a asumir que el movimiento es únicamente unidimensional. En las direcciones transversales a x no hay velocidad, no hay movimiento. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es la velocidad que adquieren los electrones, asumiendo que salen con velocidad prácticamente nula del cátodo, cuando el cátodo está ubicado en x igual a 0. Esto se puede hacer de dos maneras. Una es planteando la ecuación de Newton para cada uno de los electrones sometidos a este campo eléctrico, o también de la conservación de la energía. Es más fácil hacerlo de acá, y directamente podemos despejar la velocidad, o el módulo de la velocidad, en términos de el potencial, como se muestra acá. Bien, pueden chequear de que esto tiene las unidades correctas. Este constante A va a tener unas unidades medio extrañas, pero pueden chequearlo. Así que ya tenemos la velocidad, y fíjense que está bien obtener positivo, porque estamos asumiendo de que salen del cátodo y se aceleran hacia el ánodo. Así que el movimiento es en una sola dirección. Algo interesante para notar es que la densidad de carga no va a ser uniforme ni homogénea a lo largo de todo el ancho del tubo de vacío, ya que, bueno, acá no lo escribí de vuelta, pero recuerden que J era básicamente ρ multiplicado por la velocidad. Y como vimos acá, la velocidad depende de x, que es lo que uno espera que suceda. Salen los electrones con velocidad prácticamente nula del cátodo y se aceleran hacia el ánodo, así que la velocidad va a ser mayor más cerca del ánodo. Entonces, ρ, acá está, J es ρ por B, va a tener que, no va a ser constante, porque para satisfacer la condición de divergencia nula de la densidad de corriente, como la única dirección que nos importa es la dirección x, la divergencia de J se reduce a la derivada parcial de la componente x de la densidad de corriente respecto a la coordenada x. Así que eso tiene que ser esto, este producto ρ por b, no debe depender de x. Entonces, como u va como x a la 2 tercios, ρ debería ir como x a la menos 2 tercios, para que no dependa esta combinación de la coordenada de x, y así la derivada nos dé 0. Esto nos dice, a su vez, intuitivamente, de que la concentración de electrones es mayor cerca del cátodo y más baja cerca del ánodo. Pero a su vez la velocidad aumenta, de manera de aumentar el flujo, mantener el flujo constante. Para terminar de resolver este problema, lo que vamos a hacer es, tenemos que ver cómo relacionar ρ con, por ejemplo, el potencial,
para eso necesitamos la ecuación de Poisson. Si recordamos este triangulito, que creo que lo vieron en la teórica, si no, fíjense, está tomada del libro Griffith, es muy útil, nos dice todas las relaciones entre potencial, densidad de carga y campo eléctrico. Y la que nos interesa a nosotros es esta acá, que es la ecuación de Poisson, que es básicamente esto, la ley de Gauss, divergencia de igual a ρ por epsilon 0, pasando de al potencial. Entonces, de ahí podemos despejar ρ, y nos dice que ρ es menos epsilon por el laplaciano del potencial. Como en este caso, de lo único que depende del potencial es de la coordenada x, esto es la derivada segunda del potencial respecto a x, y esto nos da esta cosa que está acá. Fíjense que ρ depende como 1 sobre x a la 2/3, que era lo que habíamos anticipado antes, para satisfacer la condición de divergencia nula de la densidad de corriente. Así que ya tenemos acá. Fíjense que Jx es ρ por b, que es todo este coso que está acá, los x se cancelan, y nos queda que J es constante. A su vez, si, bueno, acá no lo escribí, pero si calculásemos la corriente I, que es el flujo de J a través de la superficie, fíjense que el dispositivo que tenemos, el tubo vacío, tiene placas paralelas y la sección es la misma a lo largo de todo el tubo. Entonces simplemente la corriente va a ser J por el área que tenga las placas paralelas. Y como el área es la misma en la constante, y J es constante a su vez, la corriente es constante. Entonces esto es un dispositivo muy sencillo en el cual se puede ver una corriente estacionaria y un flujo de corriente constante. Bueno, con esto terminamos esta clase. Espero que se haya entendido. Si no, bueno, ya nos veremos en las consultas la semana que viene, que la semana que viene, el lunes es feriado, 25 de mayo, comer locro. Así que la clase de consulta va a ser el jueves. Bueno, hasta luego. Que tengan buen fin de semana.